Bienvenidos. Empezamos la quinta clase de nuestro curso de ventas con ética cristiana. El tema de hoy es servir en lugar de presionar. Empecemos. El servicio extraordinario como principio del éxito. El verdadero éxito en cualquier área, especialmente en ventas, no depende solo de habilidades técnicas, sino del corazón con el que servimos a los demás. Un vendedor extraordinario no solo busca cerrar una venta, sino impactar a través del servicio. La Biblia nos enseña que servir no es opcional, es un principio espiritual poderoso. ¿Por qué presionar al cliente arruina tus ventas? La forma correcta de atender clientes indecisos es sirviendo. Sin presionar, vendes muchísimo más. El método que hace que el cliente compre solo es muy fácil de aprender. Lo veremos hoy. El cliente recuerda cómo lo hiciste sentir. Y eso vale oro para tu negocio. Servir bien es sembrar confianza duradera. No necesitas manipular cuando sabes servir. La integridad siempre produce buen fruto. Las ventas pasan, el testimonio permanece. Veamos el fundamento bíblico del servicio. Servir con la actitud correcta. Dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esto explica que el servicio no depende del cliente, sino de nuestra convicción. Un vendedor extraordinario da lo mejor, incluso cuando el cliente no lo nota. El servicio nos hace grandes. Mateo 23:11 dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En el mundo de las ventas, los mejores no son los más agresivos. Esto ya es historia vieja, sino los que mejor sirven. Deberíamos sacar la idea que tenemos del vendedor agresivo, insoportable, cargoso, pesado, insistente. Esto ya quedó atrás. No se logra nada con este sistema. Jesús es el modelo de servicio. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un ejemplo superior, pero apliquémoslo a lo pequeñito de las ventas. No podemos comparar la magnitud del servicio que dio Jesús, pero este gran ejemplo superior allá, en lo más alto de la historia humana, vamos a aplicarlo al pequeñito acto de nuestro trabajo de ventas. Jesús es el ejemplo supremo, por supuesto, pero podemos tomar esta actitud en nuestro día a día. Servir con amor genuino. Gálatas 5:13. Sino servíos por amor los unos a los otros, dice. Habla de mucho más aquí, pero tomé esta frase. Servíos por amor los unos a los otros. Por amor. El servicio es por amor genuino. No es para obtener algo a cambio. El cliente percibe cuando el servicio es genuino y no solo una estrategia de ventas. Lo que debes hacer es realmente enamorarte del proceso. Y tu trabajo será simplemente un medio por el cual
el amor cristiano se activa en cada intercambio que realices con tu cliente. Entonces ahí brilla, destella la obra de Jesús en tu corazón a través de cada acto concreto. No se trata de escribir un texto en Instagram, en Facebook, acerca del amor de Jesús, de Cristo. No, para nada. Se trata de hechos, actos de amor, actos de servicio. Y qué mejor hacer esto en el trabajo. Dar más de lo esperado. Lucas 6:38. Dad y se os dará. En ventas, esto se traduce en dar valor extra, tiempo, atención y soluciones. Ser fiel en lo pequeño. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tengan en cuenta esto. Si ustedes son vendedores independientes, es importante, pero aún más importante es si ustedes son dependientes, si tienen jefes, supervisores. Ellos notarán si ustedes son fieles en lo pequeño, en lo muy poco. El inconsciente de ellos notará inmediatamente si es que ellos no saben esta enseñanza. El inconsciente notará que ustedes son fieles en lo pequeño y que podrán confiar en ustedes para lo grande también. Los grandes resultados nacen de pequeños actos de servicio bien hechos. Veamos un ejemplo. El vendedor que escucha más de lo que habla. ¿Por qué? Hay una tentación muy grande en el vendedor, que es hablar demasiado, molestar al oído y perder tiempo. Un cliente llega indeciso, por ejemplo. En lugar de presionarlo y de hablar demasiado y de atormentar, aturdir, el vendedor extraordinario hace preguntas, escucha activamente, baja unos cambios, pone un freno, detecta la verdadera necesidad. Y como resultado, el cliente siente confianza y compra convencido. Aquí la lección es: servir es entender antes de vender. El ejemplo siguiente: el que resuelve problemas, no solo vende productos. Un cliente compra algo, pero tiene dificultades después. El vendedor extraordinario da seguimiento, ofrece ayuda incluso fuera de horario. Se asegura de que el cliente quede satisfecho. Resultado: el cliente no solo regresa, sino que recomienda. La lección aquí es: el servicio continúa después de la venta. Vayamos al siguiente ejemplo. El que da más de lo esperado. Un vendedor entrega el producto, pero además incluye un consejo útil. Comparte recomendaciones personalizadas. Añade un pequeño valor extra, un detalle, una guía, un seguimiento. El resultado: el cliente se sorprende y recuerda la experiencia. Nunca me trataron así. Nunca me sentí que en una tienda el vendedor se preocupara realmente por mí. No lo olvidará. Lección: lo extraordinario está en el detalle. Hay una técnica que se llama de la empatía redentora. ¿En qué consiste? Es la capacidad de ver al cliente más allá de una oportunidad de venta, verlo como una persona que tiene una historia, emociones, necesidades y responder con compasión genuina. No se trata de entender lo que dice y quedarnos allí. No, hay que ir un poco más, discernir lo que siente. El fundamento bíblico de la empatía redentora lo encontramos en Romanos 12:15. Dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este versículo refleja una verdad psicológica clave. La conexión emocional genera confianza. Esto es empatía. Dice en Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos el principio de salir del enfoque egoísta
que sería vender fríamente, hacia un enfoque centrado en el otro, en el servicio. ¿Y cómo se aplica esto en ventas? Leer el estado emocional. No todos los clientes están en la misma condición. Algunos están confundidos, otros están preocupados, otros necesitan seguridad. Un vendedor extraordinario adapta su trato según la emoción del cliente. Para esto el vendedor debe estar concentrado en su trabajo. Por eso es importante validar antes de ofrecer. ¿Cómo se valida? En vez de decir, este producto es el mejor, decir, luego de escuchar la respuesta del cliente, entiendo por qué le preocupa este detalle, pero sabiendo que es una decisión muy importante, déjeme decirle esto, y ahí ustedes completan el beneficio que ofrece el producto o el servicio que ustedes venden. Esto baja las defensas psicológicas del cliente. Luego, ¿cómo responder con intención de ayudar? Cuando el cliente percibe que no lo estás presionando para ganar dinero y que realmente te importa como ser humano, su confianza aumenta exponencialmente. Veamos un ejemplo. Un cliente dice, es que no estoy seguro, es mucho dinero para invertir. Un vendedor común diría, pero está en oferta, aproveche ahora, o no quedan muchos ítems, cómprelo ahora o perderá. El vendedor común trata de deshacerse del producto con cualquier palabra, sin sentido, sin propósito. Luego, un vendedor con empatía redentora dice así, claro, es una inversión importante, es mucho dinero, es cierto, pero ¿qué le preocupa con el gasto? Esto abre el corazón del cliente y el vendedor puede guiar según la respuesta. Clave espiritual y psicológica. Jesús constantemente veía más allá de lo evidente. No solo respondía a las palabras, respondía al corazón. Dice en la primera carta de Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aprendamos de esto. Conclusión. La empatía redentora transforma la venta en un acto de servicio genuino. No manipula las emociones, las honra, las entiende y las guía correctamente. Muy bien, llegamos al momento de cerrar nuestra clase. Vamos a resumir. No nos olvidemos que la presión aleja, repele, pero el servicio atrae, como un imán, como un magneto. El servicio extraordinario no es una técnica, es una decisión diaria. Si bien vimos que existe la técnica de la empatía redentora, no es una técnica fría. Cuando servimos de forma extraordinaria, nuestro trabajo brilla a los ojos de Dios. ¿Y qué es más importante? Luego también brilla a los ojos de los corazones humanos. Pero que brilla ante los ojos de Dios es lo que nos dará la prosperidad divina. Recuerden que construimos relaciones, no ventas solamente. Generamos confianza duradera. Practicamos principios que trascienden lo material. Agradamos a la vida humana. Recordemos, no se trata de cuánto vendemos, sino de cuánto valor humano agregado damos en el trato entre alma y alma. Gracias por escuchar hasta aquí y deseo que tus ventas aumenten y no te olvides de repasar las clases. Esta ya es la clase 5, estamos a mitad del curso y te mando muchos deseos de éxito,
mucho cariño y nos vemos próximamente en la siguiente clase.